Gracias, presidente. Gracias, senadora Negre de Alonso. Una interrupción porque usted está hablando de la implementación. Yo voy a insistir sobre el título quinto, donde a través de conversaciones mantenidas con los compañeros del Sindicato de Judiciales, si bien es cierto, fue bien explicado por el miembro informante, pero lo que abunda no daña. Podrán tener muy buenas intenciones los actuales funcionarios, pero sabemos qué es lo que puede pasar en el camino. Por eso es que, como habíamos acordado de que los presidentes de bloques de la Comisión de Labor Parlamentaria, acordamos que los presidentes de bloque iban a hacer uso de la palabra. Nosotros del Interbloque Federal designamos a la compañera senadora Negre de Alonso para que hiciera uso de la palabra por sus profundos conocimientos que tiene en la materia. Con respecto a los trabajadores, creo que es fundamental que nosotros nos aseguremos totalmente que no vamos a tener ningún tipo de inconveniente con la implementación relacionado con los compañeros trabajadores. Por eso quiero proponer que se agrega al artículo 31 sobre derechos adquiridos un último párrafo que dice: todos los cargos creados o que se creen por la ley que la presente implementa serán considerados escalafonarios y deberán cubrirse dando cumplimiento a la ley 26.861. Sabemos que lo han explicado, en ningún momento se habló de la 26.861 que habla del concurso y todas las formas que tienen que transitar para cubrir las vacantes. Después, con el artículo 33, traspaso a otros organismos, propongo agregar: dichos reglamentos deberán ser confeccionados dentro del plazo improrrogable de 60 días de promulgada la presente ley y estarán sujetos a la aprobación por parte de la Comisión Bicameral. En todos los casos, las nuevas reglamentaciones deberán incorporar un sistema de escalafón único. También, en el mismo artículo 33, en la última parte, cuando dice que los funcionarios empleados del Poder Judicial de la Nación estarán en igualdad de condiciones, que bien lo explicó el miembro informante, que los funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de Defensa, a los efectos del acceso a los nuevos cargos que se crean, el ascenso y la asignación de funciones. Propongo agregar: en todos los casos se respetará la antigüedad y la jerarquía alcanzada. Deberán ser efectivizados todos los empleados y funcionarios que en el momento de la promulgación de la presente ley se encuentren cumpliendo funciones como interinos y contratados. Algo se refirió el miembro informante. Y por último, el artículo 35, carrera judicial y administrativa, cuando dice que la Corte Suprema de Justicia de la Nación reglamentará la carrera judicial de los equipos de asistentes de los jueces y de las oficinas de gestión. Quiero agregar y propongo: dichos reglamentos deberán ser confeccionados dentro de los plazos improrrogables de 60 días de promulgada la presente ley y estarán sujetos a la aprobación por parte de la Comisión Bicameral, y en todos los casos las nuevas reglamentaciones deberán incorporar el sistema de escalafón único. Esto es lo que le va a dar mayor seguridad a los compañeros trabajadores. Por eso es que propongo la incorporación de estos artículos o agregado de estos artículos para asegurar de que esto salga realmente como corresponde. Gracias, señora senadora. Gracias, presidente. Senador Pereira, gracias, presidente. Bueno, vuelvo entonces a la comisión. Ya me voy a referir también a lo que dijo el senador Pereira.
no vuelvo a la comisión, sino a la vigencia. Y la vigencia en la justicia federal será con un cronograma de implementación que realizará la propia comisión bicameral y no seccionada como estaba en el proyecto, que era otra de las preocupaciones de los funcionarios y empleados. La comisión bicameral se le crea una secretaría técnica, o sea, se le da a cargo de un director y un equipo de trabajo, o sea, se le dan, el senador dijo, se le van a dar una serie de equipos de apoyo, porque en realidad asume una responsabilidad muy grande, una función muy importante a partir de ahora. Y lo que hace la ley de implementación también es realizar un cambio en la terminología de los tribunales, ¿no? Entonces, los tribunales que depende de que sean de la Ciudad de Buenos Aires o que sean federales de la ciudad o nacionales de la ciudad o federales de la República Argentina. Entonces, los tribunales orales, criminal, federal de todo el país, de ahora en más, se llamarán tribunales orales de juicio. Los juzgados civil y comercial de la Justicia Federal de Capital, civil y comercial no, criminal y correccional, se llamarán de ahora en más juzgados de garantía. Los juzgados federales del interior del país con competencias múltiples, por ejemplo, en el caso de San Luis es competencia múltiple, quedarán con la misma denominación, con la misma competencia y con la misma integración. Los juzgados federales que tengan del interior del país, que tengan competencia penal exclusiva, se llamarán federales de garantía. Y después hay dos tribunales nacionales, que ya me voy a referir a eso, que son los de penal económico y los de tributarios, que pasan de nacionales a ser federales. Y que esto tiene que ver un poco también con lo que se estuvo discutiendo acá del paso de los tribunales a la ciudad de Buenos Aires. La implementación de causas va a ser en forma simultánea, que era otra preocupación, qué pasa, dónde van las causas que entran, dónde van las causas que están, entonces se van a asumir simultáneamente, o sea que van a seguir las causas que cada juez tiene y simultáneamente va a empezar a recorrer este camino, este nuevo Código Procesal. También se designan oficinas judiciales, ¿no es cierto? Y las oficinas judiciales se dividen, 7 oficinas para la Ciudad de Buenos Aires, 15 para los distritos federales de las provincias y 10 oficinas judiciales para la Justicia Nacional. Entonces, recargo esto porque Justicia Nacional, porque tiene que ver con el pase de la, como lo dijo acá el senador Rosa recién, de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Quiénes son las autoridades? ¿De quiénes van a depender estas oficinas judiciales? La Cámara Federal de Casación Penal, la Cámara Federal en lo penal de la Cava, dependerán, y la Cámara Federal en lo penal económico, dependerán del propio tribunal. Y el resto, la autoridad de aplicación, será la Cámara Federal de Casación Penal, quien será la autoridad de todo el resto de las oficinas judiciales que existieran en la Cava. En el interior de la Argentina serán las cámaras federal del distrito quien tendrá autoridad sobre estas oficinas judiciales. Oficinas que cumplen una función en la parte administrativa muy importante, por eso es que yo insistía que en la comisión teníamos que traer gente especialista en administración. Bueno, ahora como ya la comisión sigue funcionando, esto lo vamos a poder lograr. La Cámara Nacional de Casación Penal y de Apelaciones en lo Penal, las oficinas dependen de cada uno de ellos, y las oficinas de los jueces de garantía van a depender de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal. Y respecto a las oficinas judiciales también hay una modificación. Las oficinas judiciales recién se pondrán en marcha el 1 de junio del 2016, porque esas oficinas judiciales tienen que contar con todo un equipo de trabajo que establece la ley y que se lo necesitará capacitar, designar o las respectivas pases o ascensos, etcétera, desde el Poder Judicial al Ministerio Público.
La Comisión de Dirección y Control de Ejecución Penal también creará bajo su órbita la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, oficinas de medidas alternativas y sustitutivas. Y ahora quiero entrar en lo que es, me parece, el nudo georgiano de este tema, que es la situación de los empleados, de los funcionarios y de los empleados. A ver, en primer lugar quiero hacer una crítica a la ley. El capítulo 5 al que se le estaba refiriendo el senador Pereira habla de recursos. Bueno, creo que tenemos que terminar con esa estigmatización y dejar de hablar de recursos y hablar de personal y funcionarios o empleados y funcionarios. Recursos es moneda, es cosa, es fuente de mercancía. Entonces, si son cosas, no son personas. Entonces, no podemos tratar a las personas como recursos. Así que yo propongo, señor presidente, como usted es presidente de la... no está el presidente de la comisión, pero es presidente de la bicameral, que eliminemos la palabra recursos en el capítulo 5 de esta parte y pongamos empleados y funcionarios. Es muy despectivo y estigmatizante la palabra recurso. Hay un libro escrito sobre eso de Ackerman, un laboralista muy importante, donde dice si son recursos, no son humanos. Entonces, recursos humanos es una estigmatización de las personas. Bueno, acá, como dijo el senador Urtubey, el reclamo era unánime sobre los derechos adquiridos, ¿Y por qué? Porque en realidad el Poder Judicial propiamente dicho se disminuye mucho en su trabajo y pasan muchas funciones del sistema inquisitivo, ahora pasan al sistema acusatorio. Entonces, tendrían las personas que vinieron, desde funcionarios como secretarios, vino una jefa de despacho también, vino Piumato, vinieron otras asociaciones, todos planteaban la inseguridad que ellos tenían de que qué papel iban a representar en el futuro organigrama de este nuevo sistema acusatorio. Y planteaban la cuestión de los efectivos, los interinos y los contratados. Eso está contemplado. Ahora, lo que propone, señor presidente, el senador Pereira, me parece que es muy atinado, porque él en primer lugar nos está proponiendo que le pongamos una fecha para el reglamento, que me parece bien, porque el reglamento lo va a hacer el Ministerio Público, que le pongamos una fecha para el reglamento y que ese reglamento sea aprobado por la comisión. O sea, que en definitiva es la que va a seguir a cargo de la implementación. Entonces, no se demora no se demora esta duda y esta angustia, que la gente está muy angustiada a ver si va a seguir, si no va a seguir, a qué lugar va a ir, o si me van a mandar a un archivo en un sótano, o voy a seguir cumpliendo una función importante. O otra cosa que escuché, ¿qué pasa si yo para la función que me mandan no estoy capacitada y no puedo ponerme al tanto? Bueno, entonces, si nosotros tenemos el reglamento, como está proponiendo el senador Pereira, rápido, podemos, y que además sea la comisión la que lo aprueba, entonces podemos escuchar a los distintos sectores de los trabajadores para avanzar en ese sentido. El proyecto esto está a cargo del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema de Justicia. El proyecto ha avanzado en este sentido, en la tranquilidad del respeto a los derechos adquiridos, ¿no? Pero, como lo dijo claramente el presidente, y que es lo que está proponiendo el senador Pereira como segunda reforma, es que efectivicemos todos los contratados y todos los interinos que están en el Poder Judicial. ¿Cómo está diagramado actualmente? Está diagramado que se les va a respetar la antigüedad en el Poder Judicial, porque ellos tienen opción de ir al Ministerio de la Defensa o al Ministerio Público. Pero no van a tener la efectivización, como lo dijo el senador Urtubey, hasta que no se cumple el plazo de 5 años, que por una costumbre, ¿no es cierto?, es el establecido para crear la oficialización, la efectivización. Bueno, lo que está proponiendo es un paso más, senador Urtubey, que es que se garantice la efectivización
o sea, la puesta en marcha, borrón y cuenta nueva hacemos. Y entonces regularicemos toda esa situación de toda esa gente que está en una situación que no es efectiva, la regularicemos para poner en marcha este nuevo sistema. Entonces dejaríamos a los trabajadores del Poder Judicial tranquilos, a ellos y a sus familias, asegurándoles que no se va a tocar su fuente de trabajo, que hoy es mucho decir, en esta Argentina es mucho decir. Están los equipos de trabajo que van a tener los juzgados, los tribunales, las cámaras, y acá es donde se incorpora el secretario judicial, porque al principio el secretario judicial no tenía funciones directas. Entonces, en la reforma que ha realizado el bloque de la mayoría, incorporó el secretario judicial, además del personal técnico, administrativo, de maestranza y de servicio. Por eso, todo ese personal, maestranza, servicio, técnico, administrativo, que hoy están cumpliendo funciones en el Poder Judicial y fueran contratados o fueran interinos, tendrían una gran tranquilidad si se efectiviza y después se comienza el reordenamiento de las personas en las distintas áreas. Bueno, como dije recién, es voluntario, ¿no es cierto? Los trabajadores van a tener derecho a elegir al lugar al que van, pero por supuesto tendrán también la obligación de capacitarse. En esto, en esta parte, en el artículo 40, habla de la distribución de los casos en la justicia nacional en lo penal. Y dice, hasta la efectiva puesta en funcionamiento de las oficinas judiciales, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal establecerá por vía reglamentaria un mecanismo para la distribución equitativa de los casos que formalice el Ministerio Público Fiscal de la Nación o en la que se solicite la intervención de un juez. Bueno, indudablemente que esto no está en manos de la propia Procuración, sino que en este caso puntual va a ser la Cámara la que lo va a poner en marcha. Consecuentemente, señor presidente, este primer proyecto de ley nosotros lo compartimos, lo vamos a acompañar y lo vamos a votar desde el interbloque federal, pero le solicitamos expresamente que contemple las modificaciones que ha propuesto el senador Pereira, que respetan y profundizan y dan tranquilidad y garantía a los compañeros trabajadores que se está preservando su fuente de trabajo. Paso a la segunda ley, en el orden que yo me he organizado, la organización de la justicia federal. Bueno, y acá viene la gran discusión. Acá viene la gran discusión, porque nosotros sabemos que la Constitución nos manda a traspasar la justicia nacional a la órbita de la ciudad de Buenos Aires. Y si la ley 26702 aprobó el tercer convenio de transferencia progresiva de competencias penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma. Esta ley es del año 2011, es reciente, la hemos votado acá. Y en su artículo segundo dice así: asígnase al Poder Judicial, voy a leer el artículo, senador, permiso para leer. Asígnase al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la competencia para investigar y para juzgar los nuevos delitos de competencia penal ordinaria aplicables en su ámbito territorial que se establezcan en lo sucesivo en toda ley de la Nación, salvo que expresamente se disponga lo contrario. Y entonces, ¿qué se estableció acá en el 2011? Que todos los tipos penales nuevos que fueran sancionados iban a pasar directamente a la justicia penal de la Ciudad de Buenos Aires para ir cumpliendo con la manda constitucional. Entonces, lo que tiene que quedar
la justicia nacional penal es una justicia residual, que en un momento dado se le van a acabar todos los procesos a esos jueces. Y si se llega a aprobar el nuevo Código Penal que están discutiendo, debatiendo en los distintos foros académicos, judiciales, etc., entonces tenemos todo un sistema de nuevas figuras penales que no van a ser competentes los jueces nacionales en lo penal. Entonces no podemos seguir inflando, digamos, agrandando la justicia nacional, cuando en realidad la justicia nacional va a ser o es, desde el 2011, una justicia residual. Y para esto, pero además esto ha creado grandes asimetrías. Fíjese, presidente, que en base a lo que establece el proyecto de organización judicial, nosotros tenemos lo siguiente. La justicia penal económica, en el proyecto de la justicia penal económica se convierte, la justicia nacional es Ciudad de Buenos Aires, se convierte en justicia federal penal económica. O sea, es como si usted sancionara y dijera, bueno, el juez de la primera circunscripción, ordinario de la primera circunscripción de la provincia de San Luis, hoy se transforma en juez federal. Estamos haciendo eso. Estamos transformando en federal una justicia local, que por la Constitución es local y que solo tiene casos de la Ciudad de Buenos Aires. Y de golpe lo transformamos en un juez federal. Entonces, se dice, justicia penal económica se convierte en justicia federal penal económica. Y después de la sanción de la ley 27097, que fue sancionada a fines del año pasado, digamos, fue publicada en el mes de enero del 2015, dice, los juzgados nacionales en lo penal económico tendrán, además de la competencia territorial y material, estoy hablando de juzgados nacionales, estoy hablando de la Ciudad de Buenos Aires, tendrán la competencia atribuida a los juzgados nacionales en lo penal tributario. Entonces, no solamente los penal económicos tienen la competencia de ellos, sino que la competencia de los juzgados de la Ciudad de Buenos Aires, penal tributario, van a tener la misma competencia que ellos. Y a los penal tributarios los transformo en juzgados nacionales en lo penal económico. Entonces, de esta manera, hay un proceso inflacionario de juzgados y de personas y de nombramientos y de competencia en juzgados que tienen competencia residual. Y entonces, ¿cómo va a quedar esto? Miren, va a quedar la justicia penal económica con 11 jueces federales, cuya competencia está reducida. ¿Y por qué está reducida? Y porque ya sancionamos la ley que dijimos que todo tipo penal nuevo no es competencia de estos jueces nacionales, sino de los jueces de la Ciudad de Buenos Aires. Y la justicia nacional en lo penal tributario mantiene la competencia del fuero penal económico con las causas que se encuentren en trámites en el mismo. Entonces, tienen una estructura grandísima y una competencia reducida. La justicia federal en lo criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires va a tener 12 juzgados. Y la justicia federal de penal económico, 11 juzgados más. Una evidente asimetría. Esto tenemos que plantearnos. Ya, digamos, hemos avanzado y se ha avanzado en traspasar parte de la justicia. Entonces, en ese sentido, señor presidente, nosotros no compartimos esto. Nosotros creemos que debemos avanzar en realmente cumplir con la manda constitucional del año 94 y transferir en la forma que corresponda, con los recursos que correspondan, las competencias a la ciudad. ¿Y por qué además se lo digo? Se lo digo desde un punto de vista federal. A ver, ese presupuesto de los juzgados nacionales los estamos pagando toda la República Argentina. Ahora, a mi provincia, el Estado Nacional no le paga el sueldo de los jueces, ni los gastos, entonces se produce un desequilibrio.
además que me parece una inequidad transformar un juzgado nacional, que es un juzgado con competencia residual, en federal, es darle una importancia que no estamos de acuerdo con eso. Y además porque creemos que se alteran las lógicas y competencias y los recursos de las distintas provincias. Nosotros decimos que cada uno tiene que avanzar en ese sentido. Y después yo le quería hacer una mención, señor presidente, se lo tendría que haber hecho cuando usted estaba diciendo, no me di cuenta, pero artículo 49, me parece que hay un error material. Los tribunales nacionales con asiento en las provincias, no hay tribunales nacionales con asiento en las provincias, sino que son los tribunales federales. No sé si eso si lo advirtieron, y si no me parece que hay que ponerle ahí federal, porque dice, los tribunales nacionales con asiento en las provincias estarán integrados por las cámaras federales de apelaciones, los tribunales federales de juicio de distrito, los juzgados federales de primera instancia y juzgados federales de garantías. Entonces, ahí me parece que hay un error material que tendríamos que, antes de votar, rectificar. Consecuentemente, señor presidente, este proyecto nosotros lo vamos a votar en contra. No estamos dispuestos. Además, quiero decir que en realidad nosotros tenemos mucha coherencia en esto. Este interbloque viene permanentemente reclamando que se cumpla con la Constitución Nacional y que se le pase la justicia a la Ciudad de Buenos Aires para que la sostenga materialmente y con sus recursos la Ciudad de Buenos Aires y no se sostenga con el presupuesto nacional, que es de todo el resto de las provincias. Así que creemos, para mantener nuestras posiciones y ser coherente con una posición histórica que hemos tenido, no vamos a votar este proyecto. El tercer proyecto que voy a analizar es el Ministerio Público Fiscal. Bueno, el Ministerio Público Fiscal tiene una inmensidad de facultades, ¿no? Realmente es poderosísimo en cuanto a todas las facultades que se les han dado, inclusive se le han dado facultades hasta para actuar en temas que son concurrentes entre la nación y la provincia, ¿no? Habla de investigaciones genéricas del artículo 213 del Código Procesal Penal. ¿Y qué dice el artículo 213? Esclarecer, cuando sea necesario, alguna forma especial de criminalidad sin autor identificado, a lo largo y a lo ancho del país. A lo largo y a lo ancho del país. Habla de intereses colectivos, habla del orden público. ¿Qué es el orden público? Los abogados sabemos que en nombre del orden público se han hecho muchas cosas y se hacen muchas cosas. Habla del interés público, habla del interés de una comunidad. Entonces pasan dos cosas. O hay un proceso inflacionario de las facultades del procurador, o se está refiriendo solo a la Ciudad de Buenos Aires, porque no está hablando solo de causas federales, y entonces le estamos dando un montón de facultades para seguir actuando en la Ciudad de Buenos Aires, al contrario de lo que nosotros queremos, que es que la Ciudad de Buenos Aires actúe a través de sus órganos. ¿Cómo va a estar compuesto el Ministerio Público Fiscal? Que además, por supuesto, garantiza el cumplimiento de la Constitución, de los pactos internacionales. Habla de conflictos en las comunidades, a nuestro modo de ver, una terminología demasiado ambigua para que con las facultades que tiene, creemos que puede invadir las autonomías provinciales. ¿Cómo va a estar compuesto? Bueno, un Procurador General de la Nación, un Consejo General del Ministerio Público de la Nación, la Fiscalía de Distrito, que como dijo acá el senador Rosas claramente, el Procurador Fiscal los elige él sin ningún tipo de concurso, es absolutamente discrecional, y una Fiscalía no penal en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, unidades fiscales de la Fiscalía de Distrito, procuraciones especializadas
y unidades fiscales especializadas y direcciones generales. ¿Qué es lo que dice el proyecto? Dice establecer la conformación de la sede y territorio de actuación de los fiscales de distrito, los elige, impartir instrucciones, quedó la palabra instrucción. Habíamos escuchado que teníamos que cambiar la palabra instrucción por sugerencias, por recomendaciones. Inclusive alguno de los que vino a opinar o alguno de los diputados habló de que la palabra instrucción se asemejaba a un régimen militar, que consecuentemente no podría ser de esa forma. Y después, en relación con lo que dijo también el senador Rosa, que decía que nombraba el jurado de enjuiciamiento y lo presidía, pero además el procurador fiscal es el encargado de promover el enjuiciamiento de los fiscales de distrito, o promover las sanciones que corresponden. Entonces se es juez y parte. Nombro el tribunal de enjuiciamiento, presido el tribunal de enjuiciamiento y además tengo la facultad de pedir el enjuiciamiento a los fiscales mediante el tribunal del cual soy presidente. Estamos ahí, hay una incompatibilidad absoluta. Bueno, también tiene una Secretaría General, la Procuración, con asistencia, asesoramiento, control de cumplimiento de las instrucciones, fíjese, control de cumplimiento de las instrucciones, régimen militar, control de cumplimiento de las instrucciones. O sea, le da instrucciones y además después le manda los sabuesos para ver si están cumpliendo o no están cumpliendo. Bueno, están las distintas funciones, ¿no es cierto?, que tiene, que va a tener el fiscal, pero además está la novedad del Consejo General del Ministerio Público Fiscal de la Nación, quien lo preside el procurador, y además hay 6 vocales con cargo de fiscal general que se eligen por el sufragio directo. ¿Y qué es lo que hace este consejo? ¿Qué funciones tiene? Propone medidas de corrección, propone instrucciones generales, dictamina cuando una instrucción general del procurador fue objetada por otro fiscal y es cuestionada y ellos dictaminan. Existe el fiscal de distrito, existe el fiscal coordinador del distrito que lo designan por 2 años y solo puede ser fiscal de distrito el que es fiscal general del distrito. Organiza administrativamente la distribución de los casos que ingresen a la Fiscalía de Distrito. Lo que dijo recién el senador Rosa, no quiero abundar sobre eso, pero en realidad no hay un sistema objetivo de sorteo, o sea, no es hay un sistema discrecional en ese sentido. Después está la litigación de casos en materia no penal federal con asiento en las provincias y en la ciudad de Buenos Aires. Y resulta que aparece ahora que la Procuración va a intervenir en las nulidades matrimoniales. ¿Qué tiene que ver la Procuración? Me van a decir que ya estaba en la ley vieja. Sí, pero ¿por qué la Procuración tiene que intervenir? Además, el tema matrimonial no es federal, o sea que lo está legislando para la ciudad de Buenos Aires. Porque en nuestras provincias los temas matrimoniales y cuestiones de familia son competencia de la justicia ordinaria. Bueno, puede nombrar fiscales especializados en investigaciones administrativas, en defensa de la Constitución, crímenes contra la humanidad, criminalidad económica y lavado de activos, narcocriminalidad, trata y explotación de personas, y podrá disponer la creación de otras procuradurías. Lo dice el artículo 22, presidente. Entonces, también queda sujeto a la voluntad discrecional, porque este es un sistema que es sumamente vertical, lo que se ha establecido, a la voluntad discrecional del procurador o de la procuradora, disponer la creación de otras procuradurías. Lógicamente, con esto, todas estas procuradurías que creó la Fiscalía, la Procuración, ahora van a quedar legalizadas, ¿no es cierto? Porque le damos una facultad especial en este sentido.
Después dice, unidades fiscales en materia no penal con asiento en las provincias. Y decimos, bueno, ¿qué es lo que van a hacer estas unidades fiscales que van a crear en cada una de las provincias? Dice, peticionar cuando hay, no penales, ¿no? No penales, porque nos estamos saliendo del ámbito penal. Dice, peticionar cuando hay intereses colectivos, opinar cuando hay una política pública trascendente, ser garante de las constituciones o de los derechos humanos y atender cuando ha habido daños a la salud pública, al patrimonio social, al medio ambiente, al consumidor. El medio ambiente es una facultad concurrente. ¿Estamos? Con las provincias. Entonces, ¿quién va a intervenir de ahora en más? Va a ser la procuración a lo largo y a lo ancho del país. Nulidad de matrimonio. Expresamente ponemos nulidad de matrimonio. Entonces yo digo nulidad de matrimonio para la ciudad de Buenos Aires, porque no hay otro distrito donde puede intervenir. Va a nombrar direcciones generales que va a atender las relaciones con la comunidad. Puede disponer de la formación de delegaciones con reestructuraciones y compensaciones dentro de la suma que le corresponde al Ministerio Fiscal. La Procuradora, cuando estuvo acá, ya mencionó esto, ¿no? Mencionó. No es que esté mal, mencionó que en el ámbito de las villas de la Ciudad de Buenos Aires, creo que ella le dio, no recuerdo ahora, lo mencionó con una sigla y después yo le pregunté que me dijera qué significaba esa sigla y eran estas unidades que en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires se habían abierto para atender las necesidades comunitarias. Senadora, ¿Sí? por favor, con toda delicadeza para que se vaya ordenando, ya insumidos los 40 minutos. No, presidente, pero no tengo 40 minutos, porque tengo lo que se acordó en labor, es que hablaba un miembro por bloque y sin límite de tiempo. Yo disculpa, me habían informado que eran 20 minutos cada uno y como regla... No es así, presidente, ¿no? Presidente de mi bloque. Se trata de 6 leyes, presidente. Estamos informando 6 leyes. Por eso a los efectos del ordenamiento le decía con todo respeto que como recién va por la tercera ley, tenga en cuenta... Sí, me quedan 3 todavía. A eso digo, bueno, ya lleva 40. La verdad Gracias. es que después, si no, dicen que los senadores somos ignorantes, los diarios lo dicen, que no fundamos lo que votamos. Mire, presidente, le dediqué tiempo y estudio a esto y quiero cumplir con la manda de mi bloque. No lo dudo y sabe que no siempre quiero la hacerlo violar ningún escuchamos con reglamento. toda atención y respeto, simplemente para ordenarse en el tiempo. Gracias. Quiero reconocer al senador Urtubey que efectivamente que incorporó a la FACA, ¿no es cierto?, dentro de los abogados, en el Tribunal de Enjuiciamiento, que estaba únicamente el Colegio Público de Capital y se habían olvidado de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que es la que agrupa a todos los abogados del interior del país. Y, y está previsto también, en este caso, todo el tema del traspaso del personal para el funcionamiento, que tiene que ser respetando los pedidos de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros en esta ley? Vemos que no se han menguado las facultades discrecionales que veníamos pidiendo que se menguaran y que se acotaran. Vemos que se tiene una gran amplitud de facultades. En 1 o 2 casos se ha previsto el sorteo, en el resto es designación directamente por la Procuración. Entonces es como que se ha, blindado el funcionamiento institucional de la Procuración del Ministerio Público Fiscal, y este blindaje le da una discrecionalidad absoluta, no solamente en cuanto a las personas, sino una discrecionalidad absoluta en cuanto a los temas, a los casos y a la designación. Entonces, depende a quién tengo que investigar, dependerá a qué fiscal voy a colocar, porque no hay ningún criterio objetivo. Y por otro lado, dejar claramente que si bien dice cuestiones no penales federales, que una serie de facultades que se les dan
acá que pueden ir para la Ciudad de Buenos Aires, no pueden ir para la República Argentina en temas no penales porque son competencias de nuestros tribunales originarios provinciales. Entonces, este proyecto de ley, señor presidente, lo vamos a votar en contra. Acá saco mi carpetita para el otro. Me falta poco, no se preocupe. Ya, este ya lo hablé. Vamos a acompañar el Ministerio Público de la Defensa, presidente, y no voy a hablar sobre eso, lo vamos a acompañar, se han hecho modificaciones, le escuchamos a la defensora que vino, que propuso algunos cambios que el senador Urtubey ha realizado y además decir que estaba de acuerdo con este proyecto. Uno del tema de los curadores y los tutores. Bueno, también se resolvió el famoso tema de los, que me olvidé de decirlo recién, el famoso tema de los relatores. Así que el proyecto de la Defensoría lo vamos a acompañar. Ahora vamos al proyecto de los subrogantes. Mire, presidente, nosotros estamos absolutamente en contra. Y esto me hace recordar a un viejo proyecto que me parece que fue el senador Yoma que lo presentó. También, creo que era él uno de los autores. Estamos absolutamente en contra que los secretarios sean jueces subrogantes. La Corte ya lo ha dicho, pero por una cuestión de principios. El que es secretario y no puede ser juez. Y viene la eternización de estas personas. Lo que corresponde es poner la lista de abogados de la matrícula, porque si no, se disminuye o se esmeriliza al abogado de la matrícula en favor de la corporación judicial. Entonces, prefieren que vaya el secretario a ocupar el cargo de juez en vez de ir al sorteo del abogado de la matrícula. Nosotros hemos estado siempre en contra, ¿no?, de que los secretarios y secretarias vayan con jueces. El secretario es un fedatario, no es un juez subrogante. Y los requisitos para ingresar al secretario no son los requisitos para ingresar como juez. Otra de las cuestiones es el plazo, que también se refirió acá el senador Rosas, o sea, 6 años para la lista de conjueces es un plazo demasiado largo, un plazo institucional demasiado largo. Por eso nosotros hemos presentado en este sentido un proyecto en minoría también y hemos puesto en este caso 3 años. Y 3 años de duración de la lista y la verdad que y que el nombramiento de los conjueces sea excepcional. Y cada 3 años hay que examinar la idoneidad de estos conjueces. Tampoco estamos de acuerdo que el Consejo de la Magistratura designe subrogantes de una lista aprobada por el plenario, cuando no hubiera una lista de conjueces aprobada por el Senado, porque acá, entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo que hacíamos con la comisión, tomar facultades soberanas del Congreso de la Nación, en particular de este cuerpo, que es el que les da los acuerdos, y delegarla en el Consejo de la Magistratura. Y tampoco con esto no tenemos criterios objetivos. Así que hemos agregado, hoy a la mañana hemos firmado un proyecto en minoría también respecto a las subrogancias. Y ahora voy a ir cerrando con los 2 últimos temas. ¿Qué es lo que falta? La verdad que nosotros, cuando se abrió la comisión bicameral, propusimos 2 cuestiones que creemos que son indispensables. La primera, la policía judicial. Presentamos un proyecto de ley que no fue tratado, ¿no es cierto?, en la comisión. ¿Y por qué la policía judicial? Porque nosotros consideramos que la policía de seguridad no puede estar a cargo de los procesos investigativos en sede penal. Tiene que estar dividida, así como está dividida la función de acusar,
la función de juzgar, la función de investigar, la policía tiene que estar, no es la misma la policía que reprime el delito que la policía que investiga el delito. Pero además, porque el ejemplo que tenemos a la vista con lo que ha ocurrido durante este año nos demuestra que hay un gran fracaso de la Policía Federal Argentina, que tendría que ser quien estuviera a cargo de esto. Pero no solamente de ellos, sino que además de la Gendarmería y de la Prefectura Naval. Los tres han fracasado en el caso que públicamente conocemos. Borran las pruebas, pisan los lugares que no se pueden pisar, porque no están capacitados para esto. No están capacitados ni la Prefectura ni la Gendarmería, que además no son facultades de ellos, y tampoco la Policía Federal, que no viene con un currículum muy bueno como para tomarla como modelo. Consecuentemente, presidente, nosotros hemos presentado dentro de nuestro proyecto de minoría la formación de la Policía Judicial, que por supuesto la ponemos a cargo de la Procuración General. Y quiero decir que esto, para los procesalistas penales, es un viejo reclamo de la doctrina procesal penal. Y si me permite, presidente, quiero leer unas palabras de un procesalista cordobés, Vélez Mariconde, de mucho prestigio, que dijo, el maestro dice, aunque sea considerado al lado de la policía de seguridad o preventiva como una rama de la policía, la judicial se distingue sustancialmente de aquella en cuanto se advierte la naturaleza y la finalidad de los actos que constituyen ambas actividades del Estado. En definitiva, es una institución distinta de las policías de seguridad, que además van a ser sin vicio. Eso no significa que esté blindada a la corrupción, no significa. Pero por lo menos, ya que estamos dando un nuevo sistema judicial, un nuevo código, pasamos del sistema inquisitivo al sistema acusatorio. Estamos haciendo transformaciones tan profundas, porque son muy, muy profundas lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos que avanzar como una necesidad imperiosa en también transformar o formar estos cuerpos que van a ser el apoyo de los fiscales en todo el recorrido de lo que ellos han hecho. Al respecto, el bloque federal ha presentado un proyecto de ley que está en el dictamen de minoría y que esperemos que se incorpore en estas nuevas funciones que va a tener la Comisión de Implementación, que ahora continúa. Y el último tema, ¿y por qué dije esto al principio? Yo dije que lo del principio tenía que ver con esto, y que en realidad muchos de los testimonios que se habían escuchado acá respondían a principios absolutamente corporativos. Bueno, nosotros tenemos una asignatura pendiente, pero una asignatura pendiente de la reforma constitucional que este Senado de la Nación la ha trabajado con anterioridad, y es el juicio por jurado. Nosotros no avanzamos en el juicio por jurado cuando en el Senado de la Nación la presidenta de la Nación y la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales formó una subcomisión que trabajamos durante un año en la implementación del juicio por jurados para darle operatividad a lo que dice la Constitución Nacional. ¿Y por qué es muy importante? Bueno, por eso, porque estamos poniendo blanco sobre negro, estamos saliendo de un sistema a otro y nos hemos escuchado hablar en las leyes de democratización de la justicia, hemos escuchado hablar de las corporaciones, hemos escuchado hablar de los lobbies judiciales. Bueno, no hay mejor remedio en contra de los lobbies y en contra de las corporaciones que poner en marcha y operativizar el juicio por jurados. Y si me permite, presidente, si usted me permite, quiero leer, porque realmente es muy ilustrativo, lo que dice un gran procesalista argentino, el doctor Julio Mayer. ¿Qué dice? Él dice así: es pertinente recordar que además del mandato de la Carta Magna, el significado institucional del instituto. La institución significa adoptar un sistema de administración de justicia
por la cual los ciudadanos, mediante su fallo, veredicto, deciden, en primer término, sobre la existencia de un comportamiento y su aprobación o desaprobación social. Decisión con la cual impiden o permiten a los órganos judiciales burocráticos del Estado, que son jueces profesionales y permanentes, el uso del derecho penal conforme a la ley y con los límites establecidos por ella como medio de control social. Y agrega, el juicio de aprobación o desaprobación de los conciudadanos presidiría el fallo penal, esto es, abriría o cerraría las puertas para la aplicación del derecho penal. Para el ejercicio conforme a derecho del poder penal estatal, el Tribunal de Jurados constituye un freno político para la arbitrariedad de los funcionarios públicos permanentes. Lo está diciendo Mayer, no lo dice Eliana Negre. Los fiscales, los jueces, en el uso de mecanismos coactivos de gran poder destructor de la personalidad, en el sentido de consultar otra opinión para el caso vinculante que autorice a los funcionarios a usar, conforme a la ley penal, la pena estatal si el jurado niega su autorización. En definitiva, es una feliz articulación de pueblo y jueces que atribuye al primero, o sea, al pueblo, el rol de controlante y habilitante del segundo. Un excelente mecanismo para mitigar la condición no electiva de los jueces y controlar su rol en lo único que legitima su origen no democrático, la tutela de los derechos fundamentales. Realmente, presidente, el juicio por jurado ese jurado sería el que en materia penal le abriría o le cerraría las puertas a los jueces. Es lo más democrático que hay. En la República Argentina ya hay experiencias de esto. Pues nosotros, presidente, hemos también presentado un proyecto para poner en marcha el juicio por jurado. Y quiero terminar con unas palabras de Nino, que dice que el juicio por jurados disminuye la distancia entre la sociedad y el aparato estatal y atenúa el sentimiento de alineación del poder, o sea, la percepción corriente en los ciudadanos de democracias menguadas de que el poder es ajeno a ellos. Impide que el derecho se convierta en un instrumento esotérico que solo puede ser interpretado por una especie de casta sacerdotal y someta al mandato constitucional y, en consecuencia, al control de los ciudadanos todo el proceso. Entonces, señor presidente, nosotros abogamos para que podamos comenzar a trabajar con el juicio por jurado. Y le quiero aclarar entonces el voto en cada uno de estos proyectos del interbloque federal. Proyecto de ley sobre la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa, lo vamos a acompañar. Proyecto de ley sobre Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal, Nacional y Penal, no lo acompañamos porque no se devuelve la jurisdicción a la Ciudad de Buenos Aires. Proyecto de ley sobre implementación del Código Procesal Penal de la Nación, sí lo acompañamos. Proyecto de ley modificando el Código Penal, incorporando diversas causales de suspensión del juicio a prueba, sí lo acompañamos. Proyecto de ley modificando la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, no lo acompañamos, tenemos nuestro propio proyecto presentado en minoría. Y proyecto de ley sobre subrogaciones para los tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no lo acompañamos porque hemos presentado nuestro propio proyecto de minoría. Gracias, presidente.